Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de ADESLA Salud y Bienestar. En esta ocasión emitimos conjuntamente y en directo con la iniciativa de CaixaBank Talks, a los que damos la bienvenida por primera vez. Durante el webinar os vamos a pedir que participéis de dos maneras. Una, eligiendo una respuesta para las preguntas que el ponente va a iros realizando durante la presentación y otra, preguntándole vuestras dudas al final de la charla. Para ello, si estáis en el entorno de ADESLA Salud y Bienestar, en pantalla completa tendréis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar en la que consideréis correcta o para formular una pregunta que queráis hacerle al ponente. Para los asistentes a CaixaBank Talks, podéis hacerlo escaneando el código QR que tenéis en la pantalla. En este webinar vamos a hablar de cómo conseguir que los niños coman de forma saludable. Durante la infancia, los niños están en constante crecimiento y necesitan una dieta equilibrada y variada para obtener los nutrientes esenciales para su desarrollo. La modificación de hábitos en la infancia es un proceso importante para ayudar a nuestros hijos a establecer patrones saludables de comportamiento. Los padres aquí son una pieza clave, incentivándolos para que sean más activos, para que coman alimentos nutritivos, limitando el tiempo frente a las pantallas y permitiendo que descansen adecuadamente. Es importante también formar en otros hábitos como pueden ser el aseo individual, por ejemplo, lavarse las manos con frecuencia para evitar enfermedades. En el caso de los hábitos alimentarios, enseñar a los niños es importante y que interioricen que en su día a día deben incluir el consumo de ciertos alimentos, como pueden ser sobre todo las frutas y verduras, y que formen parte de su dieta. Es importante que los padres puedan establecer horarios regulares para facilitar a los niños el desarrollo de hábitos responsables. Pueden incluir levantarse temprano y acostarse a tiempo para obtener suficiente descanso, completar tareas antes de divertirse y asignar tiempos para lectura. Establecer un ambiente hogareño seguro, apoyado y estructurado no solo ayuda a los niños a desarrollar buenos hábitos, sino que también les brinda la confianza necesaria, aumentando su autoestima. Es importante resaltar que cualquier cambio de hábitos que se produce durante la infancia se mantiene durante toda la edad adulta. En este webinar te vamos a brindar herramientas y consejos prácticos para fomentar hábitos alimentarios saludables en tus hijos, desde el mercado hasta la mesa. Hablaremos de las raciones adecuadas para los niños, los trucos para hacer comida apetecible para ellos, cómo involucrarlos en la alimentación saludable y cómo mejorar otros hábitos alimentarios. Este webinar es una iniciativa conjunta de ADESLA Salud y Bienestar con Yolanda Jiménez Mateo, diplomada en Nutrición y Dietética por la Universidad de Barcelona, especialista en nutrición clínica y dietista y nutricionista en GAN Nutrición y Gastronomía. No la quiero quitar ni un minuto más para que comience su charla. Cuando quieras, Yolanda. Pues muchas gracias, Maite, por tu presentación, por tu breve exposición que has hecho para ¿no? Pues para ponernos la miel en los labios para qué es lo que vamos a hacer en este webinar. Y simplemente quiero quitar hierro al asunto. No sé si los que hay detrás de la pantalla son papás, pero a lo mejor son abuelos, son tíos, bueno, pues cualquier persona que pueda estar a cargo de los pequeños les interesa esta charla. Y también a nosotros mismos, porque muchas de las cosas que nosotros diga yo aquí, nos lo podemos aplicar y tenemos que analizar si nosotros muchas veces también hacemos lo que queremos que hagan los más pequeños. Como bien decía Maite, yo soy dietista y lo que voy a intentar es, bueno, pues transmitiros mi conocimiento en este campo, que como todo va cambiando conforme los años, porque la nutrición es una ciencia muy viva, pero sí que es verdad que, bueno, pues podemos ir adaptándolo a los tiempos. Bien, vamos a ir presentando. ¿Y de qué vamos a hablar? Bien lo ha dicho Maite, vamos a hablar de muchas cositas. En un lado, de cómo tienen que comer nuestros niños, ¿no? Vamos a diferenciarlos en dos etapas. Vamos también a ver qué es lo que pasa con una etapa muy peliaguda de muchos niños ¿no? y muy estresante en muchas familias, que es esto no me gusta, no quiero probarlo, esta etapa tan desesperante. Vamos a ver también cómo podemos hacer que se relacionen de una forma diferente con la comida y cómo mejorar otros hábitos alimentarios, aparte de otras muchas cositas que iremos viendo en el tiempo que tenemos. Bien, vamos a dividir esta sesión
en dos etapas, ¿no? Porque como bien ha dicho Maite, los niños desde que están creciendo, desde que nacen, ¿no? Van adaptándose a su crecimiento. Y tenemos dos etapas bien marcadas, son tres, pero hay una que ya se me desmarca demasiado, que es la adolescencia, que esto requiere, yo creo que un ápice especial. La etapa preescolar, más o menos entre los 2 y los 5 años, y la etapa escolar entre los 6 y los 11, son dos etapas diferenciadas, en las cuales desde el momento de nacimiento tenemos un rápido, ¿no? Crecimiento, tanto ponderal como de peso y de evolución de peso y de estatura, y llega un momento que esto se va estancando. Estas son situaciones que las mamás, los papás, pues bueno, a veces nos estresamos porque vemos que hay un estancamiento del peso, minimizan las ingestas, comen menos y nos estresamos. Y esto al final tenemos que tener presente de que es la evolución normal de los niños. Aquí, bueno, vemos estos dos grupos de edad y sí que es verdad que tienen características diferentes. Por mucho que queramos que los niños, bueno, pues tengamos hijos o sobrinos o de diferentes edades, cada uno tiene sus particularidades. Y bueno, hay gente que es más ávida para unas cosas, pero que no lo hagan o que no correspondan con lo que realmente pretendamos es porque biológicamente estamos un poquito programados así. Entonces, a nivel de las características de los niños más pequeños de esta edad preescolar, pues bueno, tienen un control sobre sí mismos y sobre el ambiente, son un poquito ellos en el centro también de atención, esto lo tenemos que tener presente para determinadas actividades que podamos organizar. Tienen unas preferencias bastante marcadas también con determinados alimentos. ¿Qué más? En esta etapa también hemos dicho que disminuye el apetito. Esto es muy importante tenerlo presente porque no tenemos que desesperar en esta disminución del apetito, en esta menor ingesta. Tranquilos, no pasa nada. Ningún niño se muere de hambre si tiene comida cerca. Pasa absolutamente nada. ¿Qué más vamos a ver? Pues que en esta etapa hay esta disminución del apetito, perdón. Hay dos factores que son muy importantes. En esta etapa anterior que muchas veces los consideramos excesivamente pequeños para determinadas cosas, pero realmente ya empiezan con la imitación y con el efecto esponja, ¿vale? Nada más por ver a los papás. Y esta es la observación. Es decir, que en esta etapa, ¿de acuerdo? Son muy modelables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros muchas veces vemos? Pues vemos a un niño que está jugando, pero que a veces no lo inmiscuimos en tareas como pueden ser en esta fotografía en cocina. Sí, desde bien pequeñitos ya los podemos ubicar, ponerles el delantal y que nos ayuden en determinadas situaciones que pueden ir muy bien para desarrollar pues otras habilidades y destrezas que luego iremos viendo. Bien, en esta etapa empieza una famosa frase de esto no lo quiero probar, esto no me gusta, te aprietan los labios, te cierran la boca. Esto es una cosa que, si bien es cierto que es bastante habitual, no le pasa a todos los niños, lo mejor es no hacer nada. Es decir, esto se llama neofobia y esto es, por así decirlo, como un mecanismo de defensa que tenemos ancestral nuestro, ¿no? A nivel biológico, en los cuales estamos programados para tener un cierto miedo, un cierto rechazo a alimentos nuevos. Esto significa que antiguamente, ¿no? En la época de las cavernas, pues bueno, conocíamos determinados alimentos y rechazábamos algunos por el miedo al envenenamiento. Estos normalmente coinciden con sabores más amargos, más ácidos, ¿de acuerdo? Que si lo pensamos un poco, bien están relacionados con las verduras, con las frutas, son alimentos que son bastante rechazados en esta etapa. Esta etapa es bastante habitual, no hace falta insistir más de la cuenta, cuanto más incidencia pongamos, muchísimo peor, más vamos a aumentar este problema que pueda haber. Entonces hay que actuar con la mayor naturalidad. En este momento no prueba, probará, pero sí que es muy importante el no rechazar de una manera definitiva un alimento que el niño no decida probar, sino que hay que volver a exponerlo de diferentes maneras y en diferentes situaciones que iremos viendo. Puede ser bastante largo esta etapa, pero cada niño tiene su evolución. Y ahora os vamos a pedir que contestéis una pregunta, ¿de acuerdo? Que yo creo que esta la vais a saber muy, muy bien todos y vamos a empezar, ¿de acuerdo? O sea, que la pregunta, la respuesta que consideréis que es válida, pues la marcáis. Por un lado, vamos a empezar. ¿Cuántas raciones de fruta fresca se aconseja en una dieta infantil equilibrada? A, 2 al día, B, un mínimo de 3 al día o C, un zumito y una fruta entera al día. A ver ustedes qué es lo que creen que es la correcta. De todas formas, lo que decíamos, realmente esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. Uy, esto ha sido instantáneo.
Ha sido, bueno, todavía va ahí entre la A y la B. Bueno, no vais mal encaminados, ¿vale? No vais mal encaminados. Mira, todavía va ganando terreno la A. Vaya, hombre, al final se está estancando. ¿Esto qué es? Porque yo lo voy diciendo y la gente va cambiando. Yo creo que están bastante estabilizados. Uy, cada vez que quiero cortar no puedo. Yo creo que ahora sí, empate técnico, prácticamente, casi técnico. Casi técnico. Bien, aquí hay. Vamos a dejarlo. Vamos a cortar aquí, que aquí estamos bien. Vamos a cortar aquí porque realmente la respuesta correcta es la B. Si es la A, oye, yo tiro ya cohetes, pero la correcta es la B, es un mínimo de 3. De hecho, entre frutas y verduras deberíamos de tomar la manita entera, 5, pero bueno, si han marcado ustedes la A, tampoco van mal encaminados. La C es que no voy a ni comentarlo, porque el zumito, que ya le he puesto la connotación de zumito, no es fruta, al final es el agua de la fruta, ¿de acuerdo? Esto lo iremos viendo ahora. Continuamos y ¿cómo es una dieta equilibrada para los niños? Pues una dieta equilibrada para los niños es una dieta en la que se puede comer de todo, es decir, no comer de todo significa comer chucherías, tampoco prohibirlas porque está en esa etapa, pero de los grupos principales de alimentos, pues bueno, tienen que estar presentes hortalizas, frutas, verduras, los alimentos proteicos, los alimentos farináceos. Por ejemplo, en esta etapa preescolar, estas de 2 a 5 años, pues bueno, fijaros una cosa, aquí tenemos hortalizas, verduras, 2 al día, estas 3 de fruta, que ya serían la manita entera de frutas y verduras. ¿Qué más tenemos? Tenemos los farináceos, los hidratos de carbono, preferiblemente integrales. No supongamos que no les van a gustar, ¿por qué no? Si somos nosotros los que muchas veces hacemos de filtro. Pongámoslo ya de entrada los integrales que les gusten, que vean este color como un plato, como un alimento más y habitual en su día a día. ¿Qué más? Los frutos secos también es un hábito muy interesante, pues desde pequeñitos, siempre y cuando puedan, ¿no? Tengan esa buena coordinación, no sean resbaladizos, etc. Que también nuestro pediatra nos dé el ok, los introducimos. Legumbres como alimentos proteicos como los huevos, los pescados, las carnes, tienen su frecuencia de consumo. Aquí ustedes lo tienen puesto 2 al día y alternando entre los diferentes alimentos. Agua, bebida de elección y después pues grasas saludables. Esto de 3 a 5 años. Hay de 2 a 5 años en esta etapa preescolar. En la etapa escolar, ¿de acuerdo? Los niños ya han crecido, tienen otras habilidades, ¿de acuerdo? Y podemos exigirles o no exigirles, que quizás la connotación exigir puede denotar un poquito más ¿no? de autoridad, sino que podemos pedirles otro cierto de actividades. Es decir, por un lado también son es un grupo que es muy influenciable por su grupo, por sus iguales, por sus compañeros, por la publicidad. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado también con determinados aspectos en este sentido, con determinados comentarios que podamos llegar a hacer a nivel de alimentación, especialmente también en niñas en estas edades, porque como hemos comentado, la imitación es un componente muy habitual, ¿no? Durante toda la etapa de crecimiento. Los padres son los referentes, por lo tanto, determinados comportamientos que puedan llegar a tener a los padres a nivel alimentario pueden ser tomados por los niños, ¿de acuerdo? Como un proceso normal. ¿Qué más? Lo que decíamos, ¿no? Que los padres son el modelo a seguir. ¿Qué más? Son también muy autónomos, ya empiezan a hacer muchas actividades por ellos solos. Claro, si pensamos en la edad más pequeñita, porque los que estén pensando ya en los 11 años dirán, jolines, el mío ya hace tiempo que lo hace solo. Estamos evolucionando, por así decirlo. ¿Qué más? También tenemos un gasto energético, ¿de acuerdo? Nos estancamos, ¿de acuerdo? Tenemos un gasto energético que sí que es mayor que la etapa principal, pero también continúa siendo menor a la etapa que viene, que es la adolescencia, en los cuales, pues bueno, arrasan con todo lo que viene en la comida. Sí que es verdad que continuamos siendo los padres los modelos y es importante que se tomen una relación lo más sana posible con la comida, pero esto ya no lo he puesto aquí, pero esto es ya desde el principio, ¿no? Desde que empiezan pues a tener esta interacción más activa con la comida. A nivel de de la tabla que hemos comparado antes en la etapa preescolar, en esta etapa escolar, fíjense que ahora, ¿de acuerdo? Hay muy poquitos cambios, es decir, de los grupos de alimentos están todos los que tienen que estar para la etapa preescolar, pero incluso está para nosotros. O sea, esto que está aquí, podríamos decir que también podía ser la alimentación de nosotros, porque estos grupos son los que tienen que estar.
Otra cosa es que llevemos algunas dietas alternativas o algún tipo de dietas pautadas o algún tipo de dietas de diferente origen proteico, ¿vale? Pero si es una dieta equilibrada omnívora, estos son los diferentes grupos de alimentos que contemplan. Es decir, hortalizas las 2 al día, los hidratos de carbono integrales también. Aquí ya es diferente, aquí ya no es en todas las comidas, sino en función, en algunas comidas. También tenemos que tener presente la actividad que pueda realizar este niño y incrementar o potenciar esta ingesta en esas tomas. ¿Qué más? Los frutos secos como hábito saludable, de grasas saludables, de minerales, ¿de acuerdo? De snack, muy, muy, muy interesante, ¿no? Estos productos lácteos que también teníamos, que antes no los he comentado, pero que es importante que tomen de 1 a 3 veces al día. Estas carnes, huevos, legumbres, pescados, este alimento proteico 2 veces al día y cambiando su fuente, agua como bebida de elección y los aceites y las grasas saludables. Aquí, si ustedes se fijan, la diferencia que encontramos con la anterior etapa es los hidratos integrales, que es lo mismo en las 2 etapas, pero que es en cada comida en la etapa preescolar y en algunas comidas en la etapa escolar. Y lo que es el tema de las carnes, ¿de acuerdo? En la etapa preescolar es menos de 3 a 4 veces a la semana y en la etapa escolar de 3 a 4 veces a la semana. Esta sería la gran diferencia. Estas son las frecuencias de consumo. Otra cosa son después los gramajes. Y al final, esto es una cosa que tenemos que tener presente. Los papás somos papás, ¿de acuerdo? Y no nacemos enseñados, nos equivocamos y es lícito. Pero existen herramientas, ¿de acuerdo?, que nos pueden ayudar a este sentido. Y aquí os presento también una herramienta que es muy, muy interesante, que es el Nutriplato. Es una herramienta de educación nutricional que ha hecho el Hospital Sant Joan de Déu, ¿de acuerdo?, juntamente pues, con el equipo de profesionales, en los cuales nos ayudan a la alimentación del día a día de los más pequeños. Es un plato que nos ayuda a establecer las raciones. En él, ¿qué es lo que vemos? Pues que vemos un plato que está dividido en 3 grupos principales de alimentos, que serían las verduras, ¿de acuerdo? Que aquí, pues bueno, sería la mitad del plato. ¿Qué más vemos? Vemos también que están las proteínas, que sería un cuarto de plato en la forma de las diferentes que hemos estado hablando, huevos, carne, pescados, y el resto de plato sería este hidrato de carbono, estos farináceos integrales, ¿de acuerdo? Pues que podemos encontrar en diferentes versiones, arroz, cereales, pastas, patatas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero que vean ustedes aquí? Pues aquí lo que quiero que vean es que hay una medida casera muy, muy básica y que todo el mundo lo tiene a mano, que son las manos. Las manos, pero no nuestras, las manos del niño que va a comer. Es decir, no es lo mismo preparar una ensalada en una mano de una persona que mide 2 metros que en una mano de un niño que mide 5. Mide 5, no, que tiene 5 años, ¿de acuerdo? La ración es mucho más pequeña, por lo tanto, esto nos va a servir muchísimo para establecer cuánto quiero que me coma mi hijo y cuánto realmente debe de comer. La mano es un componente muy importante pues, para todo esto, para la palma de la mano, para el tema de las proteínas, para el tema de las frutas, para el tema de las verduras, ¿de acuerdo? Entonces, establecer esta rutina de 3 partes, mitad verduras, un cuarto de proteínas y un cuarto de hidratos, es una herramienta muy, muy, muy práctica. Yo antes he dicho que nosotros muchas veces hacemos de filtro. ¿Y ustedes qué pensarán? ¿Qué se comerán antes, por ejemplo, si nosotros ponemos estos platos delante de un niño? Es decir, una macedonia de frutas, unos macarrones con queso, unas lentejas con un filete empanado, unas verduras y unos cereales. Yo creo que todo el mundo va a pensar que va a tomarse antes pues, lo más dulce, el empanado, los macarrones, pero realmente eso es lo que creemos nosotros. Cuando damos naturalidad a determinadas situaciones, las cosas cambian. Y aquí, esto es una compañera, una profesora de México, que tenemos colaboración con ellas también. ¿Qué es lo que pasó? Pues aquí lo que nos decía ella, que le gusta mucho siempre hacer estudios con su propia hija, es que ella, la hija venía con una magdalena que le habían dado desde el colegio y venía con muchas ganas de comérselo. La madre no le prohibió nada, tenía a la hora de comer, pero lo puso todo en el mismo plato, ¿de acuerdo? Puso, pues aquí ven aquí ustedes un poco de pollo, un poquito de zanahoria y el mismo, el muffin. Ella lo que hizo fue toquetearlo, ¿de acuerdo? Porque era lo que ella necesitaba en ese momento, tenía muchas ganas de comerse el muffin, pero realmente lo que se comió fue la comida que le había puesto su madre. Así fue como quedó el plato. Esto es el no tener miedo a servir muchas veces el postre de primero o no tener miedo a ofrecer cosas que a nosotros realmente ni se nos podría ocurrir. Es decir, nosotros hacemos muchas veces de filtro y cuanto más naturalidad le demos a una comida, muchísimo mejor. ¿De acuerdo?
al final, esto es otro ejemplo, ¿no? Aquí lo que ella ponía eran un poquito de pescado con unas patatas fritas con un poquito de pico de gallo. Pico de gallo es, ¿no? Sí, es ese picadillo que hay mexicano. Y al final también, es decir, lo que al final prueba de todo, se quita esa sensación de que ella tenía más ganas de ese alimento, que pensábamos que iba a comer más cantidad del dulce o del que suponíamos que era más tentador para ella, y realmente acaba comiendo la comida tradicional, ¿no? Que le poníamos en el plato. El esto no me gusta es muy habitual escucharlo, pero es que hay alimentos que son muy rechazados o frecuentemente rechazados a determinadas edades. Esto, las frutas, verduras, los pescados y legumbres son bastante habitual que no les guste, primero por aquella que veníamos de la neofobia, de que eran amargos, más ácidos, y después también por las texturas, los olores del pescado, ¿no? Muchas veces el cómo cocinemos este pescado puede hacer que realmente ya el niño cuando recibe ese plato ya se bloquee, o porque muchas veces les cuesta masticar determinadas preparaciones o legumbres, pues a lo mejor no es que no les guste, sino es que realmente, si a lo mejor se las toman en crema al principio, pues bueno, se van familiarizando con los gustos. Y sí que es verdad que de una manera bastante innata, ¿no? Tenemos esa predilección por este dulce, ¿vale? Por las harinas más refinadas, y esto, pues bueno, son mejores aceptados. De hecho, de todos los menús infantiles, pues contemplan estos platos de pasta. Pero, insisto, desde el primer momento en que tenemos esta trato con la comida, en cuando empezamos a hacer la alimentación complementaria con los más pequeños y cuando ya nos dan las pautas, nuestro pediatra, debemos de variar lo más posible dentro de nuestras posibilidades sin hacer de filtro. Vamos a otra pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a una pregunta que, bueno, que a mí me gusta mucho porque es quizás muy antigua, así como muy de nosotros. Fijaros, ¿cómo conseguir que los niños tomen alimentos que rechazan? Vamos a ver las opciones. La A, pues como hacían conmigo, ¿no? Si no quieres lentejas para comer, lentejas para cenar y si no, para desayunar. La opción B, obligarles a que se coman todo el plato, y si se niega, pues ya verás como la próxima vez repite. Y la C, dar ejemplo. Todos los miembros de la familia deberían de tomar el mismo menú, respetando, eso sí, los gramajes y las raciones de cada grupo de edad. A ver qué opinan ustedes, porque yo creo que aquí quien me conteste, y esto ya es para quitarles un poquito de hierro al asunto. Vamos a, bueno, aquí hay la B, ha sido muy unánime, pero la B todavía hay alguno que despunta, obligarle. El obligarle tiene un factor contraproducente que al final asociamos relacionamos sensaciones y cosas negativas a determinadas comidas. Todos tenemos un proceso. Piensen ustedes si realmente ustedes comen de todo. Yo creo que hay muchas veces que nosotros no comemos de todo y tampoco nos obligan. O si nos hablaran mal determinados momentos en que estamos comiendo, o no estuviéramos en un restaurante y alguien dijera, cómete todo el plato que estás ahí. Oye, desde que nacemos, que tomamos un solo alimento, que es la leche, hasta que diversificamos muchísimos, tenemos que pasar por muchos sabores. Por lo tanto, todo tiene su pauta, ¿de acuerdo? No demos alternativas, no hagamos una tortilla a la francesa como segunda opción, porque entonces el niño no, pues ya nos coge la medida, pero enseñemos de otra manera quizás. Vamos a continuar, ¿vale? Continuamos y vamos a ver cómo podemos hacer para que existan trucos y consejos para incorporar esos alimentos que no están pues lo más, ¿cómo se dice esto? Que no son los mejores para los niños, de una forma más atractiva. Presentarlos de una manera continua, es decir, por un lado, se ha visto que la exposición continuada, fijaros, muchas veces hasta 12 veces para que acepten el sabor. Por lo tanto, si un día me dicen que no, no pasa nada. Voy a probar 3 días, voy a probar una semanita, lo voy a cambiar con alimentos que le gustan, ¿de acuerdo? Que esto sería, por ejemplo, también otro de los puntos que yo voy para adelante y para atrás. Presentarlo de manera original, es decir, si una cosa no me gusta, pues a lo mejor es porque también es muy aburrida, porque a lo mejor el plato, un pescado blanco con unas patatas hervidas es lo más aburrido del mundo, pero si hago un poquito de gracia el plato, pues a lo mejor se lo tome de otra forma. Estos platos tampoco estoy diciendo que se vayan ustedes a Bellas Artes ni que se apunten ahora a artes gráficas, pero simplemente con otras
maneras de presentar un plato un poquito más de estar por casa, ¿no? No como las anteriores, pues podemos hacer platos mucho más atractivos. Fíjense, aquí una macedonia de frutas que la podemos tener en un bol y no es lo mismo una macedonia de frutas con una gama cromática muy sutil, peras, plátanos, manzanas, a una con más color y a una, por ejemplo, que esté por ejemplo, en una forma de, ¿cómo se llama esto? De palmera o una forma un poquito más interactiva. A veces es tan sencillo como hacerle una sonrisa a una tortilla o dibujarle o cortar en forma de coronita, por ejemplo, un trozo de tomate, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos mezclarlos con alimentos que le gusten, es decir, aquellos alimentos que no gustan, pues medio con aquellos alimentos que gustan. Y así lo camuflamos un poquito y vamos adaptando los sabores. Si se fijan, todos estos ejemplos llevan brócoli, tanto en el primer punto como en los segundos, como en el tercero. Fijaros cuántas maneras tenemos de presentar un solo alimento. ¿Qué más? Podemos hacer una educación sensorial, es decir, cocinar es una de las experiencias más bonitas que pueden haber quizás con un niño, pero también las más sucias quizás. Entonces, bueno, siendo conscientes de eso, pues podemos dejar tocar, experimentar, que no, pues al final que descubran cómo son los alimentos y que va más allá simplemente del sabor. El dar ejemplo, esto es una manera muy habitual que tenemos para que no consuman determinados alimentos. Es decir, si yo insisto en que tomen algo y en casa no se hace, la referencia, somos nosotros, no se va a hacer. No lo tienen interiorizado, no es lo que hacen sus modelos, sus héroes, por así decirlo. Por lo tanto, piensen antes de insistir si ustedes también lo toman. ¿De acuerdo? Es bastante habitual tener un menú infantil en su casa y un menú para los papás. Entonces, aunamos en esta parcela, sin presiones. Que no come hoy, bien, a lo mejor está cansado, tiene sueño, ha tenido un mal día en el cole, le duele porque le está saliendo un diente, muchas cosas. Hoy no pasa nada, probamos mañana otro alimento nuevo, vamos probando de diferente manera, lo probará. ¿De acuerdo? Pero ellos también perciben este miedo y esta inseguridad. Existen herramientas también para que tengan una percepción diferente de los alimentos, de las comidas, desde apps que tienen juegos interactivos, como por ejemplo esta de los Kitchen Monster, ¿no? Son dos monstruos que tenemos que ir dándole de comer y que tenemos que ir pues mezclando alimentos que nosotros creamos y el monstruo decide si le gusta o no le gusta. Puede parecer muy obvio, pero es que está adaptado a su edad y al final tienen una relación diferente con la comida. También tenemos libros interactivos e incluso recetarios para niños. Entonces, con todo esto, ¿qué papel tiene el adulto en la alimentación de los más pequeños? Nosotros tenemos la potestad para dar la alimentación lo más saludable posible, lo más segura, lo más adaptada posible, pero recordad que el niño tiene también la obligación de decidir qué quiere comer, dónde lo quiere comer y cuándo. ¿De acuerdo? Esto siempre es bueno que se mantenga desde el principio porque así no rompemos un ensamblaje perfecto que es el de la saciedad. ¿De acuerdo? Los niños saben perfectamente cuándo tienen hambre, cuándo tienen que parar. Somos nosotros con la cucharada además que acabamos rompiendo este círculo tan perfecto. Pero ellos van a decidir también porque ellos se conocen. Lo mismo, ahora no tiene hambre, ya comerá después. No hace falta que sean las lentejas que se ha dejado, pero ningún niño, ¿de acuerdo? Teniendo comida cerca, no comerá, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Nos pueden ayudar de muchas formas. Nos pueden ayudar también a tener una relación diferente con la comida, con la elección de la receta que vamos a comer en casa, con la elección del menú semanal. Si a un niño tú le das un papel principal o un papel importante en la elección de este menú, el niño tiene otra relación con ese plato que tú le vas a poner en la mesa. Es diferente si tú le dices que quieres comer hoy, seguramente te puede hacer una pizza, que no es nada mala, pero bueno, te puede decir una pizza, te puede decir unas patatas fritas, que si tú le dices que vamos a comer toda la semana. Exprimirse la cabeza durante 7 días y opciones sin repetir, la cosa cambia. Y si tú le das la opción de que él escoja con dos opciones saludables que tú le has dicho, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Macarrones a la boloñesa o coliflor gratinada? Son dos opciones muy saludables. Él ha decidido y él tomará ese plato que él escoja de una manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pueden ayudarnos en la cocina. Ayudarnos en la cocina no hace falta que ya directamente estén en los fogones, pero desde bien pequeñitos pueden ayudarnos en poner la mesa,
no con concepto de poner la mesa, sino poner el plato, cuando son más pequeñitos, vamos a poner el plato, vamos a poner el tenedor, nos pueden quitar las pepitas del pimiento, nos pueden pasar utensilios, cuando ya están empezando a sumar, pueden agrupar determinados ingredientes. Pueden también darnos o medir o pesar. Cuando están también ¿no? aprendiendo a leer o cuando tienen que soltarse en la lectura, pueden decirnos la receta. Pueden también, ¿qué más? Pueden ayudarnos a ir al mercado, a ir al supermercado, comparar precios. O sea, realmente hay mucho trabajo detrás de la alimentación infantil, no solamente el plato que ponemos en la mesa, sino todo lo que conlleva hasta el momento del plato. Fijaros una cosa, hay niños que no les gusta la verdura, no les gusta la ensalada, pero en el colegio se la toman bien. Y muchas veces, ¿de acuerdo? Viene porque tienen la actividad del huerto. En muchos colegios, pues bueno, cultivan estas hortalizas, estas verduras, tienen esta relación, ¿de acuerdo?, con el huerto que tienen en clase y después el cómo se comen o cómo utilizan o cómo hablan de determinadas verduras, pues es mucho más, de una manera mucho más saludable, ¿de acuerdo?, que, pues bueno, cuando obligamos directamente a que se lo coman. ¿Qué más? Pueden, pues como decíamos, ¿no? Aparte de poner la mesa, otras tareas que están relacionadas pues, con todo el entorno que conlleva el de esto de comer. Pero es que realmente nosotros lo que tenemos que tener es una paciencia, ¿vale? Porque aunque esto sea todo muy bonito, realmente tenemos que tener cierta paciencia porque realmente es una actividad pues, que necesita sus tiempos. Vivimos en una era de que todo es muy deprisa y los niños necesitan sus tiempos. ¿Qué más? Fijaros aquí que yo solamente quería enseñaros nada, es un minutillo de nada, pero fijaros en este niño, ¿de acuerdo? Se ve pequeñito. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Es un niño que sí, o sea, obviamente guarrea, se ensucia, se le cae, toquetea. Ya sabemos que no va a echar el aceite o lo que sea directamente en el recipiente, pero es que el niño lo va probando todo. En este caso, va probando las cosas. Y esto es muy importante, o sea, la naturalidad con la que podemos tener el ambiente en la cocina puede ser muy beneficioso. Vamos a por otra pregunta. Esto es porque ya me voy comiendo el tiempo, pero vamos a por la última pregunta para nota. Venga. Vamos a ver, ¿qué estrategias creen ustedes que son más útiles para mejorar los hábitos alimentarios de los pequeños? Por un lado, la A, en edad preescolar, es importante hacerles reflexionar sobre sus hábitos alimentarios, ¿de acuerdo? Tanto los buenos como los malos, así como de las cosas que desencadenan que coman de manera poco saludable, ¿vale? Hacerles entender, por así decirlo. La B, distribuir la comida en raciones adecuadas a su edad, buscar platos que sean atractivos a la vista, ¿de acuerdo? Para que hacerles, pues bueno, más interesante la toma de estos platos. Y la C, ambas son correctas. ¿Cuáles creen ustedes que es? A ver, porque a lo mejor tal como están redactadas pueden ser como muy impositorias. A ver, aquí vemos que hay la B y la C. Bien, podríamos, van ahí. Bien, esto es como la primera, cuando decíamos 2 y 3 piezas de fruta. Quien me haya dicho que la B exclusivamente es la correcta, me parece bien, porque está bien. Es decir, adaptar siempre la alimentación a las posibilidades de cada niño. Y quien haya dicho la C, incluimos la A, que también está muy bien. La A exclusivamente, ¿no? Dar a reflexionar solamente, pues no, porque realmente, bueno, es un concepto como muy, ¿no? Como muy arcaico, por así decirlo, pero aunar las dos está muy bien. Es decir, desde el minuto cero tenemos que hablar y exponer de una manera muy sencilla, pues actos que están bien, actos que están mal, el que es saludable, el que es menos saludable, pero con cierta naturalidad, ¿de acuerdo? Sin negar, sin imponer y sin mucho más allá. Bien, ya para acabar, ¿de acuerdo? Veamos cómo podemos intentar mejorar otros hábitos alimentarios. Y el comer no solamente comer, sino es comer con
algo más que nos rodea, y es decir, el hecho de las pantallas. Las pantallas, aquí estas imágenes es bastante habitual tener niños que están enganchados a las pantallas. El quitar las pantallas ayuda a que haya una cohesión con familia, que podamos establecer un diálogo, que podamos tener también percepción de lo que estamos comiendo, que tengamos una sensación de ahora estoy comiendo, estoy compartiendo la comida y me escucho yo también, ¿no? Sé escucharme este momento de saciedad, ¿no? Ustedes habrán podido quizás experimentar que si ustedes están trabajando delante del ordenador y tienen mucho trabajo y se han traído un tupper, por ejemplo, si ustedes empiezan a comer, pueden estar comiendo ahí, no sé, les pueden poner un barril si quieren, porque ustedes están centrados en otra cosa, que es el trabajo. Lo mismo les pasa a los niños, están pensando en esos dibujitos que están viendo, en ese juego que están jugando, ¿vale? La comida tampoco se eterniza. Ellos van a entender que comer es comer, pero no es un acto de agresividad, ni de mal rollo, ni de... Es un acto, ¿de acuerdo?, en los cuales, bueno, tenemos que comer, tenemos que compartir, pero no pueden ser más de 20 minutos a gritos, ¿no? Tiene que ser lo más... llevadero posible para todos los miembros de la familia. Por lo tanto, es importante establecer también que los niños necesitan una etapa de desconecte. Si están haciendo unas labores, están haciendo deberes, están jugando, están haciendo otra actividad que es diferente a la que van a hacer ahora, que es comer o cenar o, ¿no?, otro tentempié, necesitan ese periodo de adaptación, se sientan y ya empezamos. ¿Qué más? Bueno, esto es un estudio que había en relación a las pantallas. ¿Qué más? Importancia de beber agua. El zumito este que habíamos hablado antes, ¿de acuerdo? Sí, nos hidrata puntualmente, pero no es la forma de hidratarse. Enseñarles, ¿de acuerdo?, que la manera que tienen de hidratarse es con el agua, ¿de acuerdo? Y el respetar sus gustos y preferencias. Es decir, esto es muy importante para que establezcan hábitos alimentarios sanos, saludables, en relación con muchos comportamientos. Es decir, lo que no podemos hacer es exponer nuestros gustos, como hemos visto en los ejemplos anteriores, ni hacer de filtro. Nos pueden sorprender realmente en muchas de las situaciones. Y como siempre me gusta cerrar las conferencias, es con el ejemplo, el comer en familia, en ver que todos comemos de la misma manera, adaptando los trocitos, los gramajes, el plato, el vaso, el cubierto, pero que en el fondo, a no ser que sean comidas muy especiadas o que no se puedan comer pues, por determinada peligrosidad, como pueden ser, yo qué sé, las avellanas, por ejemplo, en niños muy pequeños o o determinados alimentos, todos comemos lo mismo y no hay que hacer platos diferentes para la familia. Así que hasta aquí, de momento, yo he acabado mi exposición. Siento, he sido un poquito deprisa, pero quería cumplir con los tiempos. No sé Muy si lo bien, hemos cumplido. Yolanda. ¿Sí? Genial, sí. Muchas Gracias. gracias ha sido una charla magnífica, ¿eh? Y yo creo que han quedado muchos conceptos bien claros, ¿eh? Para los padres y, bueno, cualquiera que se tenga que enfrentar a darle de comer a un niño. Uh-huh. Creo que ha generado mucho interés porque estamos teniendo multitud de preguntas. Entonces las hemos Mira. ido agrupando, para contestar a la mayor cantidad de ellas posibles. Así que sin otro preámbulo, vamos con la primera. Nos preguntan, ¿para los niños es mejor la leche entera o la leche desnatada? Mira, a mí me gusta la leche entera. Principalmente, primero, porque también sacia un poquito más y al final, pues bueno, tiene esa vitamina D que muchas veces se la ponemos a la leche desnatada y el problema no es la leche, sino muchas veces que añadimos a la leche. Entonces, la leche entera tiene todos los beneficios de la leche, de los lácteos, por así decirlo, pero con una grasa muy saludable también. Por tanto, yo pondría leche entera. Coincido totalmente contigo, ¿eh? Te dan mucho las gracias por esta charla y Ay, hay gracias. otros oyentes que lo que nos dicen es si se puede sustituir la fruta y la verdura si vemos que no le gusta al niño. ¿Sustituir por qué? Si tú me sustituyes un brócoli por unas acelgas que le gustan, me parece perfecto. Si tú sustituyes una naranja por un plátano, me parece perfecto. Pero no me puedes sustituir el brócoli por unos nuggets de pollo caseros. No. Por muy caseros que sean, no tienen las vitaminas, minerales y fibra que me aporta este grupo de alimentos. Sí que es verdad que ahí, si al niño le gustan 4 frutas, pues le gustan 4 frutas. Quiere decir, a lo mejor si analizamos nosotros cuánto nos gustan, también estamos bastante escasos. Es importante ir ofreciendo, lo que hemos dicho,
que se acostumbren a los sabores. No pretendamos también del principio que se tomen un plato de acelgas, ¿de acuerdo? Del tirón, si no les gusta. Hagamos tortillitas de acelguitas o pongamos a lo mejor algunos toppings camuflados, por ejemplo, con algún plato de pasta. Poco a poco se irán familiarizando, pero sustituir, es decir, dentro del mismo grupo, por lo que quieras, pero dentro del mismo grupo. Genial. Hemos hablado de los niños que no comen, pero también nos preguntan por aquello que comen en demasía, y que esa mano pues no es su manita, sino que es la mano del papá o de la mamá o incluso mayor. ¿Qué hacer para controlar esa ingesta y sobre todo si tienen algo de sobrepeso? Bien, a ver, hay que analizar muy bien porque esto sí que es verdad que es prácticamente el 41% de los niños tienen problemas de peso. Entonces, son cosas delicadas que siempre hay que llevar de la mano de un profesional de la salud experto en nutrición, porque cada etapa de crecimiento necesita sus particularidades y no es lo mismo una dieta que podamos hacer para nosotros los adultos que en un niño. Entonces, muchas veces controlando simplemente lo que son gramaje, raciones, pero sin la lechuga y la pechuga que hacemos nosotros los adultos, que muchas veces es lo más tradicional, el niño no necesita eso. Muchas veces también necesita un poco más de actividad, más zapatilla, menos pantalla, ¿de acuerdo? Más salir a pasear, si tenemos una mascota. A veces son otros tipos de cambios, ¿de acuerdo? Que sí que están indicados también, obviamente, muchas veces el tema de los alimentos, pero hay muchos condicionantes, ¿de acuerdo? Que están implicados. Determinadas familias muchas veces premian en determinados procesos en los que están, pues bueno, nos ganamos ciertos cariños con determinados premios y bueno, pues hay que analizar muy bien de dónde viene este problema. Pero sí que es verdad que no es, no es la misma técnica que podríamos utilizar con nosotros mismos. Completamente de acuerdo. Para controlar el peso no solamente tiene que ser la dieta, como tú bien dices, sino Hay también la tantos actividad factores, sí. física. La actividad física, fomentar esa actividad física y como tú bien has dicho en tu charla, tenemos que predicar con el ejemplo. De padres Sí. sedentarios suele haber niños sedentarios, de padres Es que que comen en exceso, hay niños que comen en es que hay exceso. muchas familias que los platos al final son todos muy, muy parecidos en la mesa y las edades son muy Efectivamente. diferentes. Efectivamente, es donde hay que tener más cuidado. Nos preguntan también, a ver, porque la verdad es que estamos recibiendo un montonazo de preguntas. Que nos es difícil. Dice, en la edad preescolar, también los frutos secos, nos preguntan, dice, porque mi pediatra me ha dicho que son peligrosos hasta los 5 o 6 años. Bueno, son ¿Cómo los peligrosos. podemos dar? Fijaros, es lo que decíamos antes, hay alimentos que se tienen que adaptar a los niños, es decir, igual que tampoco vamos a poner mucho picante cuando son muy pequeños, tampoco vamos a darles alimentos de riesgo a niños pequeños, es decir, las avellanas, los cacahuetes, pues son alimentos que son muy resbaladizos y cuando pues no tenemos buena coordinación todavía, si soy yo todavía que yo me ahogo, niños pequeños también. Entonces, esto lo podemos dar machacados, los podemos dar en harina de piñones, harina de almendras, los podemos mezclar con yogures, los podemos poner en purés. Es una manera de dar este alimento, igual que cuando hacemos un triturado, cuando son pequeñitos y damos la verdura porque no tienen dientes triturada, pues esto es lo mismo. Evitemos alimentos de riesgo, igual que con las uvas, o sea, la uva, que es una fruta que a lo mejor nadie de esto, pues también es un alimento de riesgo porque es muy resbaladizo, ¿no? Y uno de los alimentos que tiene muchísimo problema con los atragantamientos son las típicas salchichas de Frankfurt, porque tiene una forma como que se mete mucho aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con alimentos que pueden parecer más seguros, ¿no? Y están ahí. Y que luego no lo son, Mm, realmente. exacto. Sí, sí, yo como pediatra siempre lo digo, no hay que dejar de darlos, pero sí de una forma Adaptarlo. adecuada y adaptarlo a la edad Mm. del niño. ¿De acuerdo? Eh, Hay papás que nos preguntan si recomiendas dar el postre que les gusta cuando han comido bien, como premio. ¿Cuál es el postre que le gusta? ¿Qué estamos suponiendo todos aquí? Porque Pues yo interpreto que es lo que estamos suponiendo todos. Es decir, el postre que le gusta puede ser una natilla, un flan. Nadie ha dicho que el postre que le gusta puede ser una pera, ujú. ¿sabes? Entonces, estamos haciendo. Es que somos nosotros los que les ponemos una connotación sentimental a los alimentos. Estamos diciendo que si tú te portas bien o si tú haces determinada cosa vas a tener una recompensa y la recompensa nunca va a ser un plátano maduro ni va a ser una naranja con canela.
La recompensa va a ser un helado, va a ser una natilla de chocolate. Entonces, el problema lo tenemos nosotros. Tenemos que cambiar nosotros el chip para que el niño lo vea de otra forma. O sea, fijaros una cosa, el niño, si es que al final el niño somos nosotros desde el momento que está, desde que nace, que le damos la leche, ¿no? Ya sea materna o de fórmula, en la que empezamos a introducirle nosotros los gustos. Los hábitos, todo, lo vamos modelando. No hay que prohibirles tampoco que coman chucherías ni nada, pero tampoco establecer estas juicios de valor en determinados alimentos. Puntualmente, sí, claro, pero como rutina, si hace algo bien, voy a premiarme, no, porque entonces el niño va a bailar por un objetivo, de acuerdo, que tampoco es saludable. Entonces, bueno, Sí. hay Tener trabajo un para poco papás aquí. ahí, sí, 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 un poquito sí, pero tampoco siempre. pero sin pasarse, ¿verdad? Claro, Muy es como bien. nosotros mismos también. A veces también necesitamos alguna recompensilla, pues, voy a comprarme esto, pero no de Sí. rutina, porque si no, entonces Y perdemos el valor. como decías en tu charla, siempre se les puede dar pizza, pero no todos los días, ¿eh? Pues Claro, puede sin ser problema. un día especial. Exacto, exacto. Bueno, hay muchos padres que tienen niños en diferentes edades y que Ujú. tienen adolescentes dentro de casa y nos dicen que cómo podemos incentivar a los adolescentes para que continúen con los hábitos saludables, puesto que contagian ese no quiero el pescado o no quiero la verdura a los más pequeños de la casa. Eso sí que es bastante más complicado, porque parece que desaprenden en determinadas edades. O sea, a mí se me escapa un poquito más, ¿eh? Ya esta etapa de edad, porque sí que es verdad que todo tú los has educado todos igual. Y llega un momento, es esto, que te sorprende y dices, por favor, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí en esta comida? Entonces sí que es verdad que deberíamos de intentar tener una charla mejor con ellos y darle la importancia que puedan tener su ejemplo en los más pequeños de la mesa. Y actuar un poquito más o menos con lo mismo, es decir, dando la importancia que pueda tener la comida sin excesivo protagonismo a determinados comportamientos. Es decir, hay que analizar muy bien, hay que ver, ¿no?, el determinado comportamiento que pueda tener el adolescente, ir más allá, ¿no?, de la observación, estar pendiente, pero en comportamientos así de no quiero, bueno, pues no quiero lo mismo, no quiero, pues no querrás ahora, vamos a ver qué tal después, no hay alternativas, pero sí que es verdad que es más complicado porque tienen un cierto poder adquisitivo, entran, salen, deciden de otra manera. Entonces, si a lo mejor no me lo como en casa, me puedo tener unos centimillos y me compro algo fuera, es un poquito más delicado. Mm. Efectivamente, es un poco más delicado, pero lo que Es para tener está una, sí, otra es otra estrategia, charla por así y otra decirlo. estrategia. Sí. Que elaboraremos, que elaboraremos, pero que de momento no. De Es una todas etapa formas, un tranquilizar poquito. a los padres porque los adolescentes tienen esa oposición y tienen esa manera Esto es por defecto. efectivamente, pero si tienen unos buenos hábitos adquiridos, después volverán a esos Y hábitos. tanto, Entonces, lo que hay sí. que también es no forzarlos en demasía, como tú bien decías. Bueno, y nos dicen el eterno problema de las chuches. Mm. A En ver, cumpleaños, sí. todos los días hay un cumpleaños de un niño dentro del cole. Mm. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos esa avalancha que está tan socialmente aceptada? Mira, es que esto es como cuando el niño es pequeño y es el primero a ver quién le da el chocolate al niño, a ver quién es el primero que le ofrece el helado es que es una cosa que tenemos en nuestro ADN, es decir, es como nadie es el primero que le da yo también, obvio, ojo, el primero que le da el que chupe el brócoli, es que no tiene nada que ver. Entonces, esto está tan interiorizado que el momento cumpleaños es un dulce, que es complicado cambiar, a no ser que nos pongamos de acuerdo con la institución, con el colegio, es decir, tú solo, bueno, ya son muchos los colegios que realmente han prohibido el tema de las golosinas, pero después es como todo, no prohibir y no negar. En el momento en que le han dado una bolsa de chucherías a tu hijo, ¿no? Pues si quiere algo, pues lo coma, pero que no devore tampoco. Y cuando tú niegas, pues te entran más ganas. Y si un día te lo pide, pues se lo compras. Pero si te lo pide todos los días, pues a lo mejor hay que tener una charla. Entonces, es como todo el equilibrio, pero sí que es verdad que, bueno, pues que al final pues son los colegios los que también han establecido determinadas rutinas a nivel de desayunos, pero también no es la primera vez que me encuentro en que muchas veces se han establecido, por ejemplo, no, pues traemos la fruta, no se pueden traer zumos, por ejemplo, ¿vale? Y han habido un montón de padres que han insistido muchísimo y al final han cedido.
Entonces, el problema lo tenemos nosotros, no los niños, sino que a veces, pues bueno, no sé, o continuamos teniendo conceptos erróneos o pensamos, no lo sé. Entonces, no prohibir y no negar. Para mí es una premisa muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Hablando de los zumos, nos Mm. preguntan muchos que sus hijos desayunan o comen con zumo de naranja, dicen que 100% natural. ¿Qué cantidad de zumo es aconsejable diariamente? Si es que lo es. Ay, la coletilla, esa es la que me ha gustado. A ver, el zumo como tal no es obligatorio, ni es necesario, ni se puede considerar una fruta. Es decir, el zumo es, si pensamos bien lo que es el zumo, es el agua de la fruta. ¿Dónde están? Es que sí, que puede tener algún mineral diluido, pero tiene el azúcar de la fruta, que no es malo el azúcar de la fruta, pero no está como tiene que estar. Es decir, no está encapsulado en las redes de fibra, por así decirlo de una manera para que todo el mundo lo entienda. Lo importante de la fruta es pues que al final tiene otras, ¿no? Tiene vitaminas, minerales, hidratos de carbono, fibras que de manera exprimida solamente con agua no tiene, porque la fibra la dejamos en el colador o en el exprimidor y ahí se queda, ¿de acuerdo? Después, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros nos tomamos este zumo, que es agua, por así decirlo, los picos de azúcar son muy elevados, porque el azúcar está libre. Por lo tanto, como recomendación, no, puntualmente, pues lo típico, ¿no? Un desayuno de domingo, pues hacemos un poquito más de festivo, vale, pero no es una pieza de fruta ni lo voy a recomendar todos los días. Además, pensemos también, para hacer un vaso de zumo muchas veces se necesitan muchas naranjas, cosa que de normal no te las comes. ¿Mm? Efectivamente, y como tú bien decías en tu charla, es importante muchas veces el tema de la saciedad, o sea, de Mm, darles tiempo a que se sacien. Las meriendas. ¿Qué problema las meriendas? Dicen ¿qué aconsejas tú para el cole? Que muchos intentan darles fruta, pero que la mm. fruta vuelve como se ha ido. Galletas, leche. ¿Qué aconsejas? A ver, yo es que, por ejemplo, es que hay muchas opciones. La fruta, pues la fruta puede ser incluso un poquito con mantequilla de esta de, bueno, yo digo mantequilla, esta mantequilla de cacahuete. Pueden ser incluso un poquito de humus con unos palitos de zanahoria. Pueden ser unos galletas que hayamos hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra casa. Pueden ser un poquito de avena, con un poquito de a lo mejor aceite de coco, con un poquito también de huevo y las podemos hacer nosotros. Pueden ser el típico tradicional bocadillo de toda la vida que no hay nada de malo, utilizamos un pan integral, ¿de acuerdo? Que siempre es mucho más saludable, más saciante, más nutritivo, ¿de acuerdo? Y en él le podemos añadir lo que queramos, un poquito de atún, o un día un poquito de queso, otro día un poquito, pues oye, un día un poquito de fuet, no pasa nada, un poquito de jamón, le podemos hacer un día, pues yo qué sé, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con una tortillita, hay muchas cosas, un lácteo, puede ser un yogur, a un yogur que le pongamos, por ejemplo, llevamos aparte pues unos poquitos de cereales sin azúcar o un poquito de avena, un poquito de cacao, o sea, los frutos secos que hemos estado hablando antes. Y al final la merienda es importante en su justa medida, porque al final lo que hace es complementar el resto del día. ¿Qué puedo meter en una merienda? Pues puedo a lo mejor meter un lácteo, puedo meter una fruta. Si va a hacer una actividad, pues a lo mejor le meteré pues un poquito más de hidrato de carbono porque va a hacer esta actividad, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta obsesionarse. Los niños tampoco vienen, o sea, vienen de estar con una actividad mental, pero eh, hay que analizar un poco a dónde van y de dónde han venido. Quiere decir, vienen de sentarse, de aprender, y algunos van a su casa a jugar y otros van a hacer actividad. Por lo tanto, hay que adaptar esta merienda. Y esos snacks que decías tú, saludables, que muchas veces nos Claro, olvidamos de ellos, ¿eh? claro. Bueno, creo que te tengo que hacer la última pregunta porque no nos da para más, aunque hay vamos, para estar aquí 2 horas. Preguntan sobre las raciones, Mm, sobre la mayoría de la gente está más acostumbrada porque se lo dicen sus pediatras con el plato de Harvard. mm, ¿Es similar a lo que tú mm. has puesto? Sí, es similar, pero está adaptado a estéticamente al niño. Es decir, tiene los colores más llamativos, tiene unos dibujitos que llaman más la atención al niño, tienen las frutitas, tiene las verduras con caritas. Es adaptado, como muchas de las cosas que hemos estado diciendo de
menaje adaptado, cubierto adaptado, ¿no? Todo adaptado, pues esto también. Sin más, este plato, ¿no? Este plato que hemos estado hablando, que es primo hermano del de Harvard, también se podría hacer para niños más mayores. Esta herramienta, este nutriplato, lo dicen que es más o menos hasta los 12 años, porque este plato, si se lo ponemos a los 15, nos lo tiran por la cabeza. ¿Por qué? Pues por la estética. No por otra cosa, sino porque es la estética. Entonces, este plato va perfecto, perfecto para los críos. Genial para nuestros peques. Pues lamentándolo mucho, Yolanda, no tenemos tiempo para más. Agradezco a la audiencia su gran interés y la participación que ha tenido en este webinar. Y te agradezco nuevamente la claridad de tu exposición y la contestación a las preguntas, que ha sido realmente magnífica. Te doy las gracias por el tiempo que nos has dedicado. A vosotros. Muy bien, pues a todos ustedes, si quieren saber más sobre temas que afectan a la salud, os emplazo a visitar la plataforma de Adeslas Salud y Bienestar vía aplicación móvil o web, y en ella encontrarás pues, servicios como el de orientación médica, un servicio de coaching para menores de 30 meses, en donde podemos ayudarte con todos estos temas y muchos más, además de planes virtuales de infancia y adolescencia para aquellos que lo necesiten, que os ayudarán a mantener la salud de los niños y de los jóvenes. En breve vais a recibir un mail en el que podéis descargar un link para volver a visualizar este webinar si lo queréis, además de una breve encuesta que os animo a realizar, como siempre, para que podamos conocer de primera mano vuestra opinión y nos ayude a mejorar. Además, disponéis de una infografía en ese mismo mail que os vamos a enviar, con un descargable con raciones, consejos de los temas que hemos tratado hoy. Sin más, os emplazo a acompañarnos en una nueva charla en la que ya estamos trabajando y que tratará sobre el cáncer de colon. Y a visitarnos, como os digo, en la plataforma de Adeslas Salud y Bienestar vía aplicación web o móvil, y en el nuevo espacio de salud y bienestar de Adeslas. Sin más, os doy la muy buena tarde y que disfrutéis con los más pequeños.